Cordial saludo, compañeros de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Andrés Felipe Casallas, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Actualmente estoy cursando la materia de Sistemas Dinámicos. Para el día de hoy vengo a presentarles la unidad 1, etapa 2, obtener los modelos matemáticos de sistemas físicos en el dominio del tiempo. Este trabajo es presentado al tutor Milton Osvaldo Amarillo y estoy inscrito en el SEAD José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá y bueno, voy a presentarles la actividad. Esta actividad se desarrolla en base a un problema central. Para este caso nos dicen que la compañía donde usted trabaja ha realizado la adquisición de un nuevo equipo industrial que permitirá incrementar los niveles de producción de la empresa. Este equipo consta de 5 etapas o sistemas, como se relaciona a continuación, y cada uno de ellos tiene una característica independientes que garantizan el correcto funcionamiento del nuevo equipo. Para este trabajo elegí la parte A y el literal A nos dice que uno de los sistemas que garantiza el desplazamiento del equipo está conformado por un sistema masa-resorte amortiguador montado en un carro sin masa, como se muestra en la figura 1. Este es el esquema pues, del problema planteado. Luego me dice que se solicita obtener los modelos matemáticos de este sistema, asumiendo que el carro está inmóvil por t menor a 0, al igual que el sistema masa-resorte dentro del carro, analizando el mismo en el mismo instante de tiempo. Que quiere decir que para analizar el sistema partimos del punto de que el carro está quieto y el sistema masa-resorte también. En este sistema, UDT es el desplazamiento del carro y es la entrada al sistema. En t igual a 0 el carro se mueve a una velocidad constante. El desplazamiento y de t de la masa es la salida. Este desplazamiento es relativo al suelo. La primera conclusión que podemos sacar es que bueno, el sistema se va a analizar con base al movimiento del carro, o sea que es un sistema relativo. Y el desplazamiento es con respecto al piso. Tenemos varias fuerzas que actúan ahí, como la constante de amortiguamiento y la del resorte. En este sistema M denota la masa, B denota el coeficiente de fricción viscosa y K denota la constante del resorte. Suponemos que la fuerza de fricción del tablero es proporcional y que el resorte es un resorte lineal, es decir, la fuerza del resorte es proporcional a Y menos U. Con esta información pues también tenemos claro que no vamos a considerar la masa, o sea la masa va a ser igual a 0. Y con base a esta información empezamos a realizar pues nuestro planteamiento matemático. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas, para este caso puede ser el eje X o el eje Y. El sistema está con respecto al eje X, pero la salida la vamos a tomar con respecto al eje Y porque la salida está condicionada por el desplazamiento del carro. Pues como les decía, aplicando la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso en esta ecuación vamos a realimentarnos de la información que nos presenta el problema. En este caso, la masa por la aceleración, además de la masa y la aceleración, también intervienen fuerzas como B, que B, como nos dice el problema, denota el coeficiente de fricción viscosa. Como el carro consideramos que se mueve hacia la derecha, este coeficiente pues va a aplicar una fuerza contraria. Por eso en el planteamiento lo tomamos como negativo. Y K por X, K me dice que denota la constante del resorte. Esta constante del resorte, al igual que esta fuerza aplicada en B, también es contraria al desplazamiento del carro, por lo tanto también va a ser negativa. Considerando el primer planteamiento, pues con respecto a la información que nos brinda el problema, podemos decir que A es la derivada de Y, la segunda derivada de Y con respecto al tiempo, y que esta constante B está relacionada con
y' menos u', al igual que la constante de la fuerza K está relacionada con y menos u, como nos lo indicaba inicialmente el problema. Partiendo de este hecho, pues planteamos el problema de la siguiente manera. Entonces tenemos la masa multiplicada por la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Aplicamos propiedad distributiva, entonces vamos a tener que menos b multiplica a la derivada de y con respecto al tiempo menos la derivada de u con respecto al tiempo. Esto quiere decir que estamos restando la velocidad del móvil y la velocidad del carro. Recordemos que es un sistema de referencia, entonces para este caso consideramos las dos velocidades menos la constante k, que tiene referencia a y menos u. Después de haber planteado el problema, pues empezamos a hacer, digamos, las operaciones matemáticas. Para el caso de la constante menos b, pues aplicamos propiedad distributiva, entonces vamos a tener que menos b multiplica a la derivada de y con respecto al tiempo, y menos por menos nos da más la constante b multiplicada a la derivada de u con respecto al tiempo. Para el caso de la constante k también aplicamos propiedad distributiva, entonces vamos a tener que k menos k por y, menos por menos da más k por u. Una vez tengamos resueltas, digamos, la parte de matemática, lo que necesitamos es separar las variables semejantes, por lo que, digamos, al costado izquierdo de la igualdad, pues necesito tener las variables y al lado derecho necesito tener las derivadas con respecto a u. Aquí lo que hicimos fue pasar, por ejemplo, menos b por de y de t, lo pasamos al otro lado de la igualdad, pasa positivo, y que estaba negativo, k por y que estaba negativo también pasa al otro lado de la igualdad positivo, y al lado derecho de la igualdad pues dejamos esta constante que multiplica la derivada de u con respecto al tiempo, pues queda igual, porque no se pasó al otro lado de la igualdad, al igual que la constante k por u. Una vez tenemos organizado nuestra ecuación, vamos a expresarlo de la forma que m multiplica a y2' más la constante b que multiplica a y' más la constante k que multiplica y al otro lado de la igualdad también lo vamos a expresar de la misma manera. Entonces tenemos la constante k que multiplica a u más la constante b que multiplica a u'. Una vez tenemos planteada nuestra ecuación así, aquí, de esta manera, vamos a la guía de evaluación para este trabajo. Me dice que en el punto 3 aplicar principios físicos y matemáticos que le permitan linealizar el sistema. Luego de eso me dice que genere un diagrama de bloques que represente el modelo matemático linealizado del sistema. Esto lo vamos a hacer a través del programa MATLAB con la herramienta Simulink. Y por esta razón pues necesitamos llevarlo, esta ecuación necesitamos linealizarla y llevarla a esta forma. Esta forma es, digamos, la ecuación general. Tendría la forma general de una ecuación diferencial con respecto al tiempo, y de esa forma me queda más fácil representarla en un diagrama de bloques. Entonces lo que hago yo es pasar, digamos, al otro lado de la igualdad todas las variables para tener, digamos, la ecuación linealizada. Entonces tengo que y' que multiplica a la masa pasaría al otro lado de la igualdad a dividir, y la constante b que multiplica a y' que está positiva pasa al otro lado negativa, y la constante k que multiplica a y pasa de igual manera al otro lado negativa. Todo esto sobre la masa. Para representarlo de una mejor manera, voy a decir que y2' es igual a u sobre m multiplicada por toda esta expresión. Con esta forma ya puedo decir que tengo la ecuación linealizada y puedo establecer el diagrama de bloques para esta función. Entonces nos vamos aquí al programa de Simulink
donde ya tengo representado mi diagrama de bloques. Básicamente lo que voy a expresar en diagrama de bloques es esta ecuación. Entonces empiezo por explicar que primero va a tener un step, que es el que me va a dar el pulso de entrada para el sistema. Luego voy a expresar esta función. Todo este bloque voy a expresarlo en el diagrama de bloques. Entonces tengo una constante multiplicada por u, una constante b multiplicada por u', menos una constante b multiplicada por y', menos una constante k multiplicada por y. Para representarnos el diagrama de bloques, entonces voy a tener que la entrada al sistema va a ser u. Necesito una u', por eso voy a utilizar un derivador. Y a la salida de este derivador, pues ya voy a tener a u'. A su vez necesito la constante k, la represento con una ganancia. Y una parte de la ecuación es la constante k multiplicada por u. Entonces tomo la entrada, la multiplico por esa ganancia k y voy a tener aquí la salida a la constante k multiplicada por u. Luego necesito también tener la constante b multiplicada por u'. En este lado ya tengo en la salida de este derivador ya tengo a u'. Lo que hago es multiplicarlo por esta ganancia que la voy a llamar b. Y a la salida voy a tener la constante b multiplicada por u'. Luego también necesito tener la constante b multiplicada por y'. Para el caso de nuestra ecuación lineal, tengo una de nuestras variables es y'. Voy a utilizar un integrador porque necesito tener también y', y otro integrador para tener y. Quiere decir que tengo a la entrada y', la integro para tener, perdón, a la entrada tengo y2', la integro para tener y', y esa y' la vuelvo a integrar para tener a la salida y. Con esto ya tengo estas variables que hacen parte de mi ecuación. Para tener la constante b multiplicada por y', voy a tomarla aquí a la salida de este integrador. Considero que es y', la multiplico por una ganancia que va a ser la constante b, y a la salida va a tener b, la constante b por y'. Luego necesito tener la constante k multiplicada por y. Tomo esta salida que considero que es y, la multiplico por una ganancia que es k, y voy a tener la constante k multiplicada por y. Como pueden ver en la ecuación, tengo dos sumas y dos restas. Entonces voy a utilizar en el Simulink, voy a utilizar un bloque con dos sumas y dos restas. En este bloque lo que hago es representar esta parte de la ecuación. Entonces sumo la constante k multiplicada por u, la sumo por la constante b multiplicada por u', le resto b multiplicada por y', y le resto la constante k multiplicada por y. Es lo que tengo yo en este bloque. A la salida de este bloque, recordemos que en esta ecuación, toda esta sumatoria y resta está multiplicada o está dividida por la masa, que la represento como 1 sobre m. Entonces, aquí en esta salida, pues la voy a multiplicar por una ganancia que es 1 sobre m. Esta sería nuestra entrada, porque toda esta ecuación equivale a y'. Por eso la realimento, la salida de esta ganancia la realimento aquí en y', que sería la igualdad de nuestra función. Para el caso del problema planteado, vamos a buscar la parte donde me dice que en este sistema u de t es el desplazamiento del carro y es la entrada al sistema. Por eso considero en el diagrama de bloques que la entrada al sistema es u. Luego me dice también que el carro se mueve a una velocidad constante. El desplazamiento de y con respecto al tiempo de la masa es la salida. Entonces considero que la salida del sistema es y. Por eso aquí en y, digamos, tomo a y como la salida, y aquí utilizo el osciloscopio para medir la salida del sistema.
Entonces lo que nos queda ya pendiente es de poner a correr nuestro diagrama de bloques. Bueno, aquí me está compilando la programación en diagrama de bloques. Una vez que esté compilado, pues voy a poder ver aquí en el osciloscopio. Aquí en el osciloscopio voy a ver representada nuestra señal de salida. Esto sería para el caso en el que el carro está inmóvil, como nos lo plantea el problema, y pues da solución a los ítems del trabajo individual y colaborativo de la guía para esta etapa. Muchas gracias por su atención y espero verlos en una próxima ocasión. Hasta luego.